Empezamos formalmente la clase. Listo, ahora sí se está grabando. Buenos días a todos y todas, para quienes están en Encuentro Sincrónico. Bueno, hoy hacemos el tercer encuentro de investigación jurídica, que sería Destrezas 3. La idea de hoy, como en los otros encuentros, lo que vamos a hacer es grabar, se está grabando en este momento la clase para quienes no puedan conectarse sincrónicamente, y la clase es, este encuentro, lo que grabamos no es de donde tienen que estudiar, sino de los libros. Nosotros lo que hacemos aquí es tratar de ayudarles a tener mejores herramientas para abordar los libros, digamos. Como siempre, les pedimos, les sugerimos que participen, que hagan sus preguntas, comentarios. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es terminar con el contenido, no terminar, sino más bien abordar la última parte en la descripción del programa del contenido de la unidad 1. Lo que vamos a hacer hoy es cerrar eso para darles pie para que contesten y hagan el trabajo práctico, que ya está subido el trabajo práctico. Tienen hasta el jueves a las 12 de la noche para hacerlo. Recuerden de que este trabajo práctico cuenta para sumar créditos a la hora de aprobar la materia. Usted tiene que tener aprobado 3 de 5 de estos trabajos prácticos, y el trabajo lo puede entregar hasta el jueves a las 12 de la noche. Lo que vamos a hacer el viernes en el encuentro sincrónico es retomar y de alguna manera volver a hacer una especie de repaso de la unidad 1, presentar un poco la unidad 2 y construir ese encuentro sincrónico en base a algunos de las, si se quiere, debilidades que podemos ir encontrando en las respuestas que ustedes nos hagan al práctico. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora, diríamos? Nosotros le habíamos propuesto en el programa. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Perdón. Sí, hasta ahora. perdón por interrumpirlo. Justo acá me Sí, estaba sí. fijando en el campus respecto a lo que dijo Vicky hace un momento. Y la fecha de entrega sería el jueves a las 12 de la noche, pero lo toma el sistema del campus como si fuera el día miércoles. Por eso es que aparece un día y 13 horas para entregarlo. Lo que deberían hacer sería poner el plazo de entrega para el viernes a las 12 de la noche. Y ahí van a Perfecto. durar como 2 días. Sí, lo toma como 12. Muchas gracias por la aclaración. Lo toma como AM, hace la diferencia AM-PM, porque no es Claro. 24 horas. Fíjate, Vicky. Entonces, está bueno. Perfecto, Muchas gracias, Leandro. gracias. Ya está el práctico subido, como ustedes saben, desde anoche. Ya hay personas que lo han contestado muy rápido. Ustedes ven que no hay que tenerle miedo a los prácticos, donde el espíritu o las habilidades mucho más fuertes va a ser que van a poner ustedes en su capacidad creativa, va a ser el trabajo final, que va a ser un trabajo de investigación que le vamos a dar. Así que esto es como para ir ensayando y viendo si es que hay algunos conceptos se van consolidando. Bueno, como les decía, entonces, lo que hacemos hoy es tratar de cerrar el andamiaje del programa. Digamos, en el programa le habíamos puesto como objetivo tratar de distinguir esta idea de conocimiento científico respecto de otras formas de saber, ¿no es cierto? Y tratar de tener claro qué es el conocimiento científico, digamos. A nosotros quizás hay dos preguntas que les proponemos, que sobre todo para la unidad 1 y la unidad 2, pero en general para todo el curso, toda la materia, es de esto de por qué es importante investigar científicamente y por qué es necesario que un abogado o una abogada, más allá que se dedique o no a la investigación científica, tenga esta destreza, diríamos, ¿no? Y bueno, habíamos ensayado estas respuestas en las dos primeras sesiones, esta idea de que el conocimiento, lo que nosotros conocemos, es la herramienta, el filtro para conocer lo que queremos conocer. O sea, lo que hemos conocido ayer
nos sirve a nosotros, nos permite conocer lo que queremos conocer hoy. Y cuando conocemos algo hoy, estamos generando un nuevo conocimiento que va a servir también como herramienta para lo que queramos conocer en el futuro. Esta escalera, si se quiere, pasito a pasito de que necesitamos un conocimiento previo para conocer lo actual y generar un nuevo conocimiento, ¿no? Todo encadenado. Y estábamos hablando de que nuestro cerebro, nuestra cabeza cohabitan de forma amigable, a veces tensionada, diferentes formas de conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros cuando vemos, y yo les presentaba esa foto de un asado, esa foto del asado en sí misma no nos dice nada o nos dice poco. Lo que nos va a decir que es una foto de un asado va a ser nuestro conocimiento anterior. Y que yo decida mirar a esa foto desde ese tipo de conocimiento. Entonces, para mí, el conocimiento, si se quiere, vulgar, o el conocimiento científico, histórico, cultural, desde la ciencia, van a coincidir que esa foto del asado es un acto o un hecho que refleja la tradición y la cultura argentina, ¿no es cierto? Y latinoamericano de cierta parte de Latinoamérica. Entonces, ahí yo me voy a apoyar en mi conocimiento más del sentido común, como en el conocimiento científico, si soy historiadora o historiador, o quiero acudir a la historia, voy a estudios antropológicos también, y voy a concluir que estoy mirando una representación de la cultura culinaria latinoamericana y argentina. Esa sería una posición. Pero si yo me asiento en los conocimientos religiosos que yo tengo, puedo concluir que es un acto pagano, porque mi religión es una de las religiones dentro de la India, o que provienen de las Indias, que dice que las vacas son sagradas y que todo acto de comerse a un animal vacuno, de matarlo, es un acto pagano, profano, perdón. Entonces, lo que miro depende del conocimiento, y el conocimiento puede ser de diferente tipo, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de conocimiento. Entonces, necesitamos conocer y conocimiento científico porque es muy útil para el derecho. Ya lo vamos a avanzar. Y habíamos dicho que no salimos, yo salgo a mi casa a la vereda y me cae un balde de conocimiento. No. El conocimiento requiere una actitud, una actividad propiamente de la persona, diríamos, ¿no? Yo soy el sujeto cognoscente que voy a ir a un objeto que quiero conocer, y cuando hablamos de objetos ya hemos dicho hechos físicos de la realidad, biológicos, pero también fenómenos culturales, o también emociones o cuestiones internas del ser humano, requieren esa actitud. Nosotros decimos, bueno, yo quiero ir a conocer. Bueno, ir a conocer requiere de un acto cognitivo, que decíamos, de una relación entre sujeto-objeto que sucede en un contexto, ¿no es cierto? Ahora, la relación sujeto-objeto que sucede en un contexto se va a dar de forma particular dependiendo de qué tipo de conocimiento nosotros queremos usar para analizar la realidad, ¿no es cierto? Bueno, y ahí el conocimiento científico, diríamos, es ese conocimiento que nos va a permitir, que nos va a dar algunos conceptos. Acuérdense que yo hablaba de conceptos, teorías, leyes, generalizaciones, leyes no en el sentido jurídico, que nos permiten entender cierta realidad, diríamos, ¿no es cierto? Y el conocimiento científico tiene ciertas particularidades que hemos hablado la semana pasada, ¿no es cierto? El conocimiento científico es un conocimiento sistemático, es un conocimiento metódico, es un conocimiento que tiene sus estándares de verdad, que están relacionadas con el método científico, y habíamos dicho que para llegar al conocimiento científico teníamos que tener una actitud de investigación científica, una indagación, y esa indagación se vehiculiza a través de un método, el método científico. Y también hemos hablado un poquito de qué es el método científico, el uso, diríamos, habíamos hablado de esta cuestión sistemática entre sí, dentro de un sistema que nos permite ir regulando de alguna manera el proceso de investigación. Es como ese caminito, ese plan de trabajo, si se quiere. Y ahí hay alguien que decía muy bien, hablaba de paradigmas. ¿Por qué es importante paradigmas? Porque
el método científico depende del paradigma. Nosotros vamos a tener conocimiento científico, dentro del conocimiento científico, las diferentes disciplinas científicas, derecho, sociología, biología, y dentro de cada una de esas disciplinas también vamos a tener diferentes paradigmas. No les quiero aburrir, pero también hay paradigmas de las ciencias, diríamos, que engloban a todas estas. Entonces, hay ciertas discusiones paradigmáticas. Pero el método científico siempre va a requerir que nosotros tengamos un núcleo de teorías o de conceptos con los cuales queremos utilizar para investigar la realidad. Vamos a necesitar un acto, un hecho, un objeto de la realidad a investigar, y vamos a necesitar un plan de trabajo, digamos, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer hoy es tratar de ir discerniendo y desandando qué es esto del método científico a través del análisis de la investigación jurídica. Nosotros hemos dicho que, ¿por qué nos sirve la investigación jurídica? Nos sirve la investigación jurídica porque como operadores del derecho, como operadoras del derecho, vamos a toparnos, o nos vamos a encontrar en el momento que vamos a tener que decidir si unas decisiones las fundamos en base a conocimiento científico o en otros conocimientos. Por lo tanto, tenemos que saber identificar cuando hablamos de conocimiento científico en general, pero particularmente conocimiento científico del derecho, y porque también es posible que como operadoras o operadores del derecho queramos nosotros realizar investigación. ¿Qué es más investigación científica? Nosotros durante este curso lo que vamos a hacer es darle algunas herramientas para que ensayen si quieren hacer investigación jurídica científica, diríamos, para el futuro. En la cátedra todos somos investigadores y tenemos en la facultad varios grupos, tenemos más de 25 grupos, proyectos formales, hablo de proyectos formales de investigación, donde los dirigen jueces, juezas, abogados particulares, investigadores del CONICET, profesoras de la FACU. Entonces, como van a ver, no se acaba solamente en la carrera de investigación. Concretamente, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a intentar ver un poquito, desandar esto de la investigación científica. ¿Cómo es? ¿Cómo se estructura la investigación científica? ¿Cuáles son sus pasos o sus grandes bloques? Y esas dimensiones que se van jugando y se van viendo. Todo esto nos va a permitir cerrar algunas de las respuestas que tenemos a las dos preguntas y nos va a permitir meternos ya de lleno en la unidad 2, que va a ser ya analizar qué es la investigación científica jurídica. Hasta ahora venimos hablando de algo más general, si se quiere, la investigación científica en general. Lo que vamos a hacer ahora, yo le voy a dar paso a Vicky. Vicky va a comentar y les va a dar herramientas sobre la última parte de la bibliografía de Juni, de la última parte de estos capítulos asignados en la unidad 1, y después yo voy a estar cerrando un poco la clase ya presentando algunas cuestiones de la unidad 2. Así que si hay alguna pregunta, comentario sobre esto, porfa lo hacen ahora, y si no, vamos con Vicky, que empieza ya la presentación. Bueno, dale nomás, Vicky. Bien. Bueno, estoy viendo el PowerPoint, es medio raro esto. Sí. Bueno, como decía Gaby, la idea es como que nosotros empecemos a pensar cómo se investiga de manera general, y después, bueno, después de la unidad 2, ahí ya van a adquirir como herramientas más específicas de lo que sería la investigación científica jurídica. Bueno, primero que nada, ya hemos visto lo que es el método científico y las características de este método científico, ¿verdad? Bueno, el método científico como una estrategia general, o sea, como una estrategia de la ciencia en general. Ese método científico va adquiriendo especificidad, o sea, va construyendo herramientas más específicas de acuerdo al campo de conocimiento que trate de abordar, de investigar, ¿sí? Por eso tenemos, por ejemplo, el método científico como una estrategia general, y por ahí
cuando vemos materias de primer año como lógica o filosofía, podemos observar que el método por excelencia es el método hipotético deductivo, que es un método de las ciencias naturales, ¿no? Eso también tiene que ver con el paradigma de las ciencias naturales, de que la forma de investigar sería la propia de las ciencias naturales. Por suerte, con el tiempo se ha ido rompiendo un poco esto, han ido irrumpiendo discusiones, y entonces el método de la ciencia, o sea, se entiende y se practica el método científico de acuerdo a la disciplina que se investiga, ¿sí? Por ahí el método de las ciencias naturales no ha sido el más propicio para estudiar cuestiones de la conducta, cuestiones vinculadas a los fenómenos sociales, o sea, las ciencias sociales. Entonces, bueno, en esto de que hay un método como estrategia general, hay métodos específicos de acuerdo a la disciplina que uno intente abordar. Por eso también, eso ya lo van a ver a partir de la unidad 2, la metodología de la investigación jurídica también tiene su especificidad, ¿sí? Pero este método como estrategia general o particular dentro de las disciplinas es el regulador del proceso de investigación, ¿sí? El proceso de investigación, que este proceso de investigación no es un proceso mecánico, sino que es un proceso donde constantemente uno va tomando decisiones, y las decisiones van a tener que ver con el posicionamiento, con lo que hablaba el otro día el compañero, respecto al paradigma desde el cual me paro, que también va a tener que ver con esto que veíamos la clase anterior, que las teorías y los conjuntos de teorías que utilizo para abordar el fenómeno u objeto de estudio. El objeto de estudio. En este caso van a ser, en el caso de las ciencias jurídicas van a ser variados. También va a depender si hacemos dogmática, si hacemos investigación empírica, y bueno, eso. O sea, lo importante de aquí es entender que el método científico, que es este conjunto de técnicas y de organicidad y de estrategias en general, regula este proceso de investigación que va a ir desde un primer momento que tiene que ver con el planeamiento, el trabajo de campo y la comunicación, ¿sí? Bueno, que van a ser las fases dentro de este proceso de investigación. Son más bien las fases temporales dentro del proceso de investigación, porque después tenemos las dimensiones, que son en cierta forma son las partes que hacen al proceso metodológico, ¿sí? Bueno, en esta fase de proceso de investigación tenemos, por ejemplo, la fase de planeamiento, que la fase de planeamiento es cuando nosotros empezamos a abordar el tema que queremos investigar y empezamos a ordenar cómo vamos a hacer primero que nada, ¿por qué vamos a investigar eso? ¿Cuál sería el aporte al campo del conocimiento respecto a ese tema en concreto, a ese problema de investigación en concreto? ¿Cuál sería el aporte en términos de conocimiento científico? Y empezamos a planear cómo llevaríamos adelante esa investigación, o sea, cuáles serían las actividades que nosotros desarrollaríamos para obtener esta información del campo empírico, porque ahí volvemos a las clases anteriores donde decíamos que el conocimiento científico contrastaba teoría con empiria. Entonces ese proceso de contrastación se da después de haber planificado cómo voy a obtener esa información del campo y cómo voy a obtener esa información del campo para dar una respuesta a este problema de conocimiento que
que tenemos y queremos resolver. ¿Sí? Bueno, después, Vicky, te interrumpo un minuto. sí. Es muy importante en esta etapa de planeamiento, Vicky mencionaba esta cuestión de poder explicar, ustedes cuando lean una investigación científica, o si ustedes se embarcarían en un proceso de investigación científica, la etapa de planeamiento es la que, cuando Vicky dice, bueno, se explica por qué y qué se contribuye al campo del conocimiento científico. Y esto es muy importante porque está para reforzar esta idea de distinguir el conocimiento científico de otras formas de conocimiento. Cuando uno hace conocimiento científico, cuando hace una investigación, justifica por qué es lo que va a contribuir, porque la idea es no ir repitiendo lo que han hecho otros. Y la otra idea más fuerte todavía es que el conocimiento científico es una construcción colectiva porque se basa en lo que otras personas también han dicho anteriormente. ¿Qué es lo que quiero decir acá? No vale la pena hacer investigación porque yo quiera saber si a Gabriel Pereira tiene o no tiene otitis, ¿no es cierto? No es relevante para la ciencia saber si Gabriel Pereira tiene otitis o no. Más allá que para el médico o la médica que me están mirando a mí, sí es importante, y para mí sí es importante, porque yo tengo un problema, me duele el oído, me tienen que resolver. Lo mismo pasa en las ciencias sociales. No es importante saber por qué en Tucumán gana el peronismo sistemáticamente para la ciencia. No es relevante saber por qué o cuáles son los jueces que generalmente dictan sentencias o la jueza en contra de la ampliación de derechos en Tucumán. No es relevante saber por qué una norma es inconstitucional desde la perspectiva científica. A menos que podamos justificar que mirando el oído de Gabriel, mirando la sentencia de determinadas juezas o mirando las elecciones en determinada provincia, en determinado contexto, podamos entender algo de eso que llamamos derecho, ciencias sociales o medicina otorrinolaringología. ¿Se entiende? Tenemos que justificar. Entonces, nuestra contribución es, al estudiar las elecciones tucumanas, decimos, la teoría de la democracia establece que cuando hay una democracia consolidada, con determinado número de partidos políticos y consolidada porque ya lleva varios años, y hay mecanismos de discusión y debate, se espera una alternancia en el poder. Estoy simplificando, ¿no? Estoy simplificando mucho. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mirar un caso donde no se da la alternancia de poder. Hay una cuestión sistemática de que se repite el partido que gana en el poder. Entonces hay algo, miren, mi investigación va a ser una contribución al mundo científico, porque hay una teoría que dice y que predice de alternancia en el poder, y yo tengo un caso concreto donde no hay alternancia de poder. Aún, y no se da la alternancia en poder, aún cuando se dan las condiciones que la teoría dice que tiene que haber para la alternancia de poder. Entonces yo voy a contar un caso diferente y voy a sumar algo nuevo. Entonces, cuando yo quiero saber si una ley es inconstitucional o no, a mí me interesa saberlo de la perspectiva del caso concreto. El juez o la jueza es un doctor o una doctora en la medicina, va a resolver un problema. Bueno, y eso es investigación. Entonces yo leo un artículo en la ley, un artículo doctrinario que explica por qué una ley es inconstitucional. Eso no es investigación científica. Eso es un comentario, un análisis que se llamaría forense, médico. Ahora, un artículo que explica un concepto que no sabíamos, entonces te dice que la nueva ley, supongamos que Argentina dicta una nueva ley de servicios audiovisuales y relacionados tanto a la TV, la radio y la internet, ¿no es cierto? Y hay un artículo que es científico que muestra por qué la ley es inconstitucional. Bueno, ¿por qué uno puede pensar que es
que es un artículo científico, porque ese artículo ha conceptualizado diferente la libertad de expresión, ha hecho un aporte nuevo al conocimiento, ¿no es cierto? Y lo ha basado en ciertos datos empíricos. El otro artículo que hablaba de declaración de inconstitucionalidad, lo único que ha hecho ha sido resolver un problema y ha dicho ley superior, ley inferior, tratado internacional, inconstitucional. Eso es un artículo forense. El científico es el que nos viene a decir algo nuevo más allá del dato concreto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces es muy importante para cuando ustedes lean un artículo científico o quieran hacer algo, leen la introducción para ver si es un artículo científico o no, si no está dando una contribución nueva al conocimiento, más allá del mero hecho o acto forense de resolver un problema, que es muy importante para la práctica forense, no para la ciencia. Entonces, la parte de planeamiento, cuando dice Vicky, es muy importante esos dos aspectos que ustedes lo ven en el libro, digamos, qué contribución, eso lo vamos a ver después, más adelante, en la unidad 3, sobre problemas de conocimiento, qué es un problema de conocimiento. Pero vamos jugando aquí con esto, es importante. Y esa planificación que les dice Vicky, requiere también estudiar y analizar cómo vas a hacer para investigar el tema que vos querés investigar. Es una fase, es la más no es la más importante, pero es la que en mi experiencia veo que ahí se cometen muchos errores en los investigadores e investigadoras que se lanzan al mundo de la investigación. En sus primeras investigaciones pasan por encima la parte de planeamiento. Nosotros vamos a trabajar mucho en el curso esta etapa de planeamiento. Perdón, Vicky. Sí, bueno, y en esta parte de planeamiento, ahí retomando un poquito también lo que ha dicho Gaby, es muy importante la exploración de lo que sería el estado del arte y el marco teórico, o sea, esta cuestión desde dónde me voy a parar yo para investigar lo que quiero investigar. Y esto es súper importante en la medida en que una de las cosas, ya lo había dicho Gaby en una clase anterior, del conocimiento científico es que es una construcción colectiva. Entonces, por ahí no podemos caer como en la ingenuidad de que podemos producir conocimiento científico inédito a partir de la nada. En realidad no, el conocimiento científico nuevo y que en cierta forma contribuye al avance de la ciencia, tiene como todo ese cimento que tiene que ver con todos los científicos, o sea, los cientistas sociales en este caso, o no, que han venido investigando y trabajando durante el tiempo que lleve, por ejemplo, el abordaje de esa problemática o ese fenómeno, ¿sí? Y es un trabajo arduo en la medida en que uno tiene que indagar, y tiene que indagar de manera concienzuda, creo que es la palabra, y también identificar conceptos claves, identificar en qué va avanzando, o sea, cuál es la línea temporal de los autores, en qué se va avanzando, qué críticas o qué falencias puede ir teniendo una investigación previa, y eso nos da unos cimientos súper importantes y súper necesarios justamente para que podamos definir nuestro problema y empezar con la elaboración de nuestra pregunta de investigación. Así que eso en la parte de planeamiento es esencial, reconocer los cimientos teóricos que tenemos para desde ahí empezar nuestro proceso de investigación. Bueno, después otra de las fases temporales sería el trabajo de campo. Nosotros en la fase de planeamiento lo que hemos hecho es planear básicamente, esto de la cuestión más teórica, el abordaje teórico, del marco teórico, desde dónde vamos a partir, el paradigma y demás. Y otra cuestión que también entra dentro de la fase de planeamiento es cómo vamos a obtener esa información, cómo vamos a obtener la información dentro del campo empírico, ¿sí?
Por ahí trabajo de campo, el concepto suena a que vamos a ir a mí siempre me ha sonado como que vamos a algún tipo de territorio, demás, pero en realidad es un concepto amplio. El trabajo de campo puede ser incluso el análisis de documentación, que nos pongamos a trabajar con toda una serie de expedientes judiciales para, porque estamos viendo, no sé, análisis de discurso jurídico en casos de violencia de género. O puede ser trabajo de campo que se vincule específicamente con el territorio, que vayamos, por ejemplo, a hacer observación en determinados, no sé, en determinados fenómenos. Por ejemplo, vamos y observamos las asambleas de Ni Una Menos. Eso sería como ir a un territorio, pero bueno, esta cuestión del trabajo de campo, nosotros en la fase de planeamiento organizamos cómo lo vamos a hacer, con qué unidades de observación, o sea, con qué, cuáles van a ser los lugares, los objetos que vamos a observar, objeto en término amplio también, y qué metodologías, o sea, qué técnicas vamos a utilizar para relevar esa información que necesitamos para nuestra investigación. Después otra de... Perdón ahí, Vicky, una cuestión en esto de la planificación, de cómo abordar el objeto de estudio, digamos. Ustedes acuérdense en ese ejemplo que yo les decía, de que alguien puede decir que, desde el sentido común, las personas que consumen determinadas drogas generalmente cometen delitos penales, ¿no es cierto? Entonces uno viene y dice, no, mira, eso es del sentido común, pero de la cuestión científica, mi investigación me dice que solamente el 25%. Y yo les decía, bueno, pero puede venir alguien y me decir, no, mira, Gabriel, ojo al piojo, porque vos estás midiendo el consumo de drogas y índice de delitos en junio, en junio, mayo, donde hace mucho frío, etcétera. Si vos lo medís en enero, que es vacaciones, hay más tiempo libre, etcétera, etcétera, mayor interacción social en espacios públicos, etcétera, etcétera, y el índice te da de 25 a 45, digamos. Bueno, esa planificación, ese abordaje es el donde está ahí. Ustedes tienen, ahí se empieza a ver, decir, bueno, primero, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer encuestas o voy a hacer relevamiento de archivos de denuncias en comisaría? O solamente voy a hacer entrevistas, son diferentes mecanismos de investigación. Y también vas a decidir, voy a aplicar eso tanto en junio como en enero, o lo voy a hacer durante todo el año, etc. La planificación es, ya hemos dicho, yo soy el sujeto cognoscente, ese hecho es la realidad, y yo ya tengo una teoría, ya tengo unos conceptos puestos, digamos, ya no lo voy a analizar ni desde la biología, desde las ciencias políticas, en la sociología, lo voy a hacer desde el derecho, dentro del derecho lo voy a hacer desde el análisis dogmático o empírico, depende, y eso lo vamos a ver la semana que viene, y desde ahí ya voy a ir a investigar. Y bueno, para investigar necesito la receta, diríamos, ¿no? Esa es la receta para hacer una torta que decimos, bueno, 4 claras, batir, poner, bueno, para producir una torta necesito seguir una receta. En este caso, el investigador y la investigadora se hace su propia receta. Para producir la torta, conocimiento científico, voy a tener que seguir estos pasos, diríamos. Yo voy a planificar los pasos que voy a dar. Perdón, Vicky. Sí. Bueno, y después la última fase, que en realidad, a ver, estas son fases necesarias, ¿no?, dentro del proceso de investigación, pero, bueno, después cuando veamos las dimensiones van a ver que constantemente se van entrecruzando temporalmente, porque uno va tomando decisiones constantemente, de por ahí quizás hacer cierta observación, que diga, bueno, no, tendría que modificar mi técnica en función de esto. Pero bueno, de estas fases, la última sería la de comunicación. Y la de comunicación implica sistematizar la información que nosotros vamos recolectando, o también en la fase de comunicación, por ejemplo, sería dentro de lo que sería el planeamiento, la parte donde yo ya tengo mi proyecto de investigación y lo comunico, lo presento
O también puede ser la comunicación ya de mi tesis que sería mi proyecto de investigación ya desarrollado, contrastado y demás. Entonces, la fase de comunicación es esto, cuando yo sistematizo lo que quiero transmitir en el caso de la presentación de un proyecto, puede ser la presentación de un proyecto, por ejemplo, en el Consejo de Investigaciones, que es CONICET en Argentina, para proponerle que quiero investigar eso, ellos lo evalúan y ven si es factible o no financiar esa investigación, ¿sí? O la comunicación ya de la tesis, donde, por ejemplo, sistematizo, analizo todo y la presento y digo, bueno, estos han sido mis resultados dentro de todo el proceso de investigación, que es básica de la comunicación. Por ahí podemos pensar en la comunicación por fuera del ámbito académico, ¿sí? Entonces, también eso. Por fuera del ámbito académico sería ya como más sería divulgación de los procesos de investigación con otra, con un fin más social, si se quiere, y que se entienda, porque por ahí los procesos de investigación y las investigaciones, cuando son en escrito más duro, solo lo entiende quienes estén dentro del campo académico también, ¿no? Para aportar lo que dice Vicky, o sea, la comunicación es en la forma que vos vas a presentar tu investigación. A ver, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, hemos terminado un proyecto de investigación de 8 o 9 años con un equipo, con unas colegas de otros países, ¿no? Hemos terminado y la comunicación han sido como 3 artículos publicados en revistas científicas, 4 capítulos en libro, 2 libros y muchas presentaciones en conferencia y después informes para la sociedad civil. O sea, lo que ustedes tienen que pensar, y a mí me parece importante esto, por eso se los decimos y está puesto en Juni, es que cuando uno investiga, no necesariamente caes en el libro como para presentarlo, sino tenés artículos, diferentes formas de presentación. Y eso también es lo interesante de que ustedes, y también ustedes se van a ir dando cuenta, no es lo mismo escuchar una conferencia de alguien que dice, bueno, la invitan a Victoria Fernanda para que nos cuente sobre la situación de los pueblos originarios, de los derechos de los pueblos originarios en Argentina. Bueno, ahí Vicky no va a hacer una presentación científica, porque con ojos de honor, ella va a dar una conferencia, una charla sobre opinión, su análisis político, y quizás hacer referencia a algunos datos específicos, pero es diferente de ir a una conferencia y escuchar a alguien que hace, bueno, no, mira, durante 7 años yo he hecho un análisis específico de los derechos de los pueblos originarios, con determinados parámetros de investigación empírica, determinados parámetros de investigación dogmática, de análisis de la norma, etcétera, etcétera, y esta es la conclusión. Entonces, la comunicación, que es la fase, es cuando yo ya termino de hacer mi investigación y hago una tesis, un artículo, una ponencia, una presentación. Este es como parte del proceso de investigación, para que se entienda que es algo muy importante y volvemos a conectar con cosas que venimos diciendo. La investigación es un proceso colectivo. De nada sirve que yo investigue y no comunique los resultados de mi investigación. Necesito contribuir al campo del conocimiento científico. Esa sería la tercera etapa. Perdón, Vicky. Bien. Bueno, dentro de lo que es este proceso de investigación, dentro de lo que es el proceso metodológico, tenemos dimensiones, ¿sí? Que serían como las partes o las caras dentro del proceso metodológico y que se entrecruzan con las fases estas temporales que acabamos de ver. Una de las dimensiones van a ser la epistemológica, de la estrategia general y de las técnicas de recolección y análisis de datos. Bueno, dentro de lo que sería la dimensión epistemológica, lo que hacemos dentro de las tareas que nosotros vamos realizando dentro del proceso de investigación, en esta dimensión entraría todo lo que tiene que ver con la determinación y elección del tema a investigar, ¿sí?
que eso lo vamos a ver un poco más eso se lo va a ver bien en la unidad 3, porque para investigar básicamente nosotros elegimos un tema que va a ser un problema, un tema y después un problema dentro de ese tema a investigar. Entonces, por ejemplo, yo decido investigar, que es mi tema de tesis doctoral, las agendas de las mujeres indígenas y campesinas, en comparación con la agenda de las mujeres de áreas urbanas. ¿Sí? Ese sería como el gran tema, en realidad sería género, derechos de los pueblos indígenas, derechos campesinos, y el tema más específico sería esto, de las agendas de las mujeres. Después viene otro, pues dentro de esta dimensión epistemológica entra lo que es la formulación de la pregunta de investigación, que es lo más específico dentro de lo que quiero investigar, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí es cuando yo como investigador o investigadora identifico cuál sería como mi contribución dentro del campo del conocimiento de temática de mujeres indígenas y campesinas. Entonces, mi pregunta va a definir básicamente como cuál va a ser mi contribución y qué es lo que quiero resolver dentro del campo del conocimiento para contribuir al avance del conocimiento científico dentro de esa área. Después, bueno, volvemos a esto que ya lo hemos visto en la fase de planeación, que era identificar los antecedentes teóricos, donde lo que voy a hacer es una revisión exhaustiva de bibliografía. Y ahí, a ver, lo exhaustivo también tiene que ver con esto, qué tan abordada está la temática que yo quiero investigar, ¿sí? Por ahí hay temas o problemas de investigación que tienen muy poco abordaje teórico, porque ha habido pocas personas que se han dedicado a investigar básicamente, y no hay como un desarrollo teórico. Entonces, bueno, ahí voy a ver desde dónde voy a voy a identificar antecedentes teóricos para empezar a construir ese marco teórico, ¿sí? Pero bueno, hay temas y problemas de investigación que están como mucho más abordados teóricamente, entonces quizás deba ir acotando porque hay muchas paradas diferentes para abordar ese tema. Entonces yo voy a elegir desde dónde me voy a parar para abordar este proceso de investigación. Y después, bueno, lo que tenemos dentro del proceso, dentro de la dimensión epistemológica es la formulación de objetivos. Ahí voy a identificar qué es lo que quiero, o sea, qué es lo que voy, en términos generales, en términos de objetivos generales, y bueno, eso también se lo ve en la unidad 3, cómo va a contribuir mi investigación al campo del conocimiento, y qué es lo que quiero lograr luego de con mi proceso de investigación, ¿sí? Pero bueno, ahí también hay como diferentes concepciones respecto a qué son los objetivos generales, qué son los objetivos específicos, así que, bueno. Después, también lo que se hace en este proceso, en esta dimensión epistemológica, es plantear las hipótesis, que muchas veces tiene que ver con algo, ¿no? Con cómo concebimos la realidad, que es que nosotros, ante determinado problema, siempre tratamos de verle algún tipo de solución, ¿sí? O algún tipo de respuesta. En términos científicos sería algún tipo de respuestas probables, ¿sí? Y por ahí nosotros como abogados y abogadas, como tenemos en la cabeza más bien formateada en dar soluciones, siempre saltamos como a la respuesta respecto a lo que vamos a hacer. Y por ahí está bueno tener presente que esas respuestas
en el campo de la investigación siempre van a ser probables. Quizás tengo una hipótesis basada en toda la indagación previa que hemos hecho respecto, por ejemplo, a los antecedentes teóricos y cierta lectura de la realidad, pero cuando vamos al campo, nuestra hipótesis se cae porque el campo y la empiria nos empieza a decir otra cosa, ¿sí? Entonces, siempre esto de que por ahí las respuestas y las soluciones que nosotros tenemos a ciertas preguntas siempre van a ser probables, siempre, y pueden caer, y que caigan no implica que la investigación sea un fracaso, sino justamente que podemos avanzar por otro lado y que justamente los datos de la empiria y de la realidad nos están hablando y que es necesario escucharlos constantemente, ¿sí? Bueno, después dentro de este proceso metodológico tenemos la dimensión de la estrategia general. Y ahí volvemos un poco a esta etapa de planeamiento, donde, por ejemplo, lo que hacemos dentro de esta dimensión de la estrategia general es seleccionamos el tipo de diseño y el enfoque que vamos a utilizar para el proceso de investigación que vamos a llevar adelante. Por ejemplo, ahí si tenemos como poca información y tenemos está poco desarrollado la temática que queremos abordar, ahí vemos si va a ser una investigación de tipo exploratorio, si va a ser una investigación de tipo explicativa, y después, o descriptiva también. Bueno, ahí también en Juni lo van a poder ver, ver los diferentes tipos de diseño. Y también en esta parte lo que vamos a hacer es ver si lo que vamos a hacer con nuestra investigación es verificar cierta teoría o tender a la producción de nuevo conocimiento, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es como ver si ciertas teorías se aplican a ciertas realidades y si no, apuntar a que la teoría esta no está dando como respuestas a otras realidades, entonces apuntamos como a la creación de nuevos conocimientos. Igualmente se pueden dar ambas cosas, ¿no? Bueno, después decidimos el enfoque que vamos a utilizar, si vamos a utilizar un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, eso va a ver también del campo en el cual vamos a trabajar y también de qué consideramos que va a dar mejor respuesta dentro de lo empírico a nuestro problema de investigación. Después, bueno, en esto mismo también definimos los contextos y los escenarios, que es básicamente nuestras unidades de observación. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar, por ejemplo, las dinámicas territoriales dentro de una comunidad indígena, vamos a observar las asambleas de mujeres en las áreas urbanas, en qué tiempo también, y después, bueno, después lo que hacemos es determinar las fuentes de información, que más allá por ahí que observemos todas las asambleas de Ni Una Menos, vamos a seleccionar de dónde, o sea, qué está haciendo, qué va a hacer a nuestra investigación dentro de eso y qué va a contribuir. Y bueno, y después seleccionamos los casos, que en realidad esto es una tarea constante, vamos a ir definiendo y redefiniendo constantemente. Quizás en nuestro proyecto de investigación nosotros pensamos que planificamos que vamos a observar, va a ser nuestra unidad de análisis tal y nuestra unidad de observación tal grupo, y de repente nuestra unidad de análisis va a ser otro, pero
en la medida en que vamos realizando, vamos transitando nuestro proceso de investigación, nos damos cuenta de que hay que ajustar ciertas cosas en función de la información que se nos va presentando. Entonces, las fases que hemos visto anteriormente también están presentes constantemente dentro de cada una de estas dimensiones. Por eso es también esto, definir y redefinir, tomar decisiones constantemente. Y bueno, y aquí entramos como a la última de las dimensiones, que sería la dimensión de las técnicas de recolección y análisis de información. Que es básicamente cuando nosotros decidimos qué herramientas o qué técnicas vamos a aplicar o con qué técnicas creemos que va a ser mejor obtener la información que necesitamos para llevar adelante nuestro proceso de investigación, ¿sí? Y ahí volvemos a esto de que el método es una estrategia general, pero de acuerdo a la disciplina, el método va adquiriendo especificidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, elegimos si vamos a hacer encuestas, si vamos a hacer entrevistas, si vamos a hacer observación, y al mismo tiempo, estas técnicas de recolección tienen su correlato en las técnicas de análisis, porque esa información que recolectemos, por ejemplo, a través de las encuestas o a través de las entrevistas, después necesitamos pasarla por el filtro del análisis, que es básicamente empezar a hacer la lectura de lo que esos datos de la realidad nos están diciendo. Y para el análisis de la información también tenemos ciertas técnicas de análisis y eso también, o sea, esto también lo vamos a ir definiendo en la fase de planeamiento, qué técnicas de recolección, qué técnicas de análisis, pero también pueden ser reformuladas, revisadas, de acuerdo a lo que el campo nos vaya diciendo, ¿sí? Bueno, ahí también en esta dimensión, bueno, analizamos e interpretamos estos datos, sistematizamos e interpretamos lo que los datos de la realidad nos están diciendo, y también definimos cómo va a ser nuestro trabajo de campo, ¿sí? Por ahí nos decidimos que para resolver nuestro problema de investigación necesitamos hacer, por un lado, análisis de documentación, pero también necesitamos observación dentro de cierto territorio, y también necesitamos, por ejemplo, dentro de este análisis de documentación, hacer análisis de documentación pública. Pero observamos que para que esto sea más completo, también necesitamos entrevistas de ciertos participantes que consideramos es necesario. Por ahí dentro del proceso quizás esto cambie, pero bueno, en esta dimensión lo que hacemos es eso, definir cómo vamos a levantar los datos de la realidad y de qué forma vamos a qué técnicas vamos a utilizar para hacer la lectura de los datos que esa realidad nos está dando. Uh-huh. Y bueno, no nos olvidemos esto de que es constante, o sea, las fases de planeamiento, las fases de trabajo de campo y las fases de comunicación están en constante diálogo con las tres dimensiones. Entonces, dentro de las tres dimensiones también se van dando estas tres fases temporales, si se quiere, y van dialogando y redefiniendo las decisiones que vayamos tomando constantemente dentro de este proceso de investigación. ¿Me permitís, Vicky, una cosita? Ahí, primero, sabemos y somos conscientes con Vicky, que es nuestra invitada de hoy, que acá sí empieza una cuestión para ustedes de chino básico, diríamos. Hemos empezado a hablar de cuestión de determinados denominaciones y actividades que para ustedes están completamente alejadas, suponemos, porque nos ha pasado a nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, cuando nos empezó a relacionar con la investigación,
este tipo de cosas ya nos han parecido realmente raras, diríamos, y alejadas. Entonces sabemos que puede ser un poquito entre mitad desconocido y alejado y otra mitad medio aburrido. Y somos conscientes de eso, pero no hay forma de evitarle ahora, en este momento. Entonces, la primera aclaración es, estos tres, ustedes han visto tres momentos y tres dimensiones. Esto lo van a ir viendo a medida que vaya y vamos a ir desandando y retomando estas denominaciones de las tres tramos y las tres dimensiones a lo largo de toda la unidad. Pero es muy importante lo que está diciendo Vicky acá. Nosotros tenemos tres momentos. Son tres momentos. Sentate primero a pensar y planificar qué es lo que vas a hacer. Luego salí a hacerlo y luego volvé y escribilo. Y para después de escribirlo lo presentarás en forma de libro, de paper o de conferencia. ¿No es cierto? Son tres momentos. Esos tres momentos, durante esos tres momentos, van a suceder tres cosas, diríamos. Una, ustedes van a pensar desde una perspectiva que denominamos en el libro epistemológica, van a pensar desde una perspectiva estratégica, en lo que es diseño metodológico, y van a pensar desde una perspectiva de recolección de datos. En los tres momentos, ustedes van a tener tres formas de apoyarse en la investigación. Es de una perspectiva epistemológica, de planificación y de recolección. Ahora, esas tres formas estas tres perspectivas de abordar la investigación, depende del momento, van a tener mayor o menor relevancia, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes están planificando, la dimensión epistemológica y la de estrategia general son muy importantes. No es que van a dejar de lado el tema de recolección de datos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden pensar que es muy bueno y es un problema de conocimiento importantísimo para saber más del derecho, la situación de los migrantes de determinadas proveniencias de los derechos de los migrantes que vienen a la Argentina y que son migrantes que vienen de determinada etnia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a nivel internacional no está claro cómo se relacionan determinadas culturas y qué derechos surgen de determinadas culturas. Buenísimo, muy bien presentado. Usted pensó la planificación de una perspectiva epistemológica espectacular. Después viene, me planifica, muy bien, ¿no es cierto? Me planifica perfecto la investigación. Usted lo va a hacer con encuestas, le va a sumar un análisis jurídico, va a hacer entrevistas con el relator de Naciones Unidas para el migrante, va a hablar con la jueza Elena Hayton de Nolasco. Perfecto, la parte de estrategia general, buenísima. Pero usted no ha pensado en la recolección de datos. La recolección de datos, Argentina no tiene personas migrantes de esa etnia. O sea, estaba usted en la etapa, en el tramo 1 de planificación, de planeamiento, pensó y se puso a pensar la investigación de la perspectiva epistemológica y de la estrategia general, pero no estuvo pensando en la cuestión de los datos, ¿no es cierto?, las técnicas de recolección, porque no se dio cuenta que no iba a disponer de los datos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que quiero decir? Repetir lo que dijo Vicky. Ustedes tienen tres tramos, tres bloques, ¿no es cierto?, tres momentos de la investigación. En los tres momentos tienen que pensar constantemente desde la perspectiva epistemológica, desde el diseño estratégico y desde la recolección de datos en las diferentes variables que Vicky menciona. Entonces es como que ustedes, el investigador y la investigadora, tienen que estar pensando desde ahí. Es como cuando hacen la torta. Ustedes van a tener 3 momentos o 4 momentos para elaborar la torta, pero nunca van a dejar en ninguno de esos momentos pensar desde la perspectiva estética del producto, desde la perspectiva de la seguridad de su casa. Ustedes no pueden
no dejar de pensar si van a incendiar o no van a incendiar, si ustedes tienen hijas, hijos, hermanos o familiares o amigos o amigas menores de 3 años, no pueden dejar el cuchillo al costado en cualquier lugar. O sea, ustedes siempre van a pensar, no importa en qué momento están poniendo el merengue, ustedes están poniéndole el merengue a la torta, no pueden dejar de pensar desde la perspectiva de la seguridad del hogar y dejar la hornalla prendida. Por más que en la receta diga, no les mencione si hay que prender o apagar la hornalla. No van a dejar un cuchillo tirado en el piso para que venga su hija de 2 años y se lo clave en el ojo, ¿no es cierto? Bueno, en la investigación ustedes van a tener 3 momentos. Nunca tienen que dejar de pensar desde la perspectiva epistemológica, planificación y recolección de datos. Ahora, ¿cuál es el gran problema y la gran incógnita que me imagino que se les puede presentar ahora o después? Es que ustedes no tienen idea bien cómo se hace ese pensamiento epistemológico, ese pensamiento de diseño o esa habilidad de recolección y análisis de datos. Bueno, justamente la materia les quiere contar a ustedes qué significa, cómo pensar epistemológicamente desde de diseño y de recolección. Como más o menos esa es un poco la idea, y esta cuestión que yo entiendo que los silencios también deben estar relacionados a esta cuestión aburrida. Es una técnica, es un oficio, y ese oficio lo tienen que realizar en 3 tramos y pensando de una forma particular. No estamos entrando acá pensando de una forma particular desde la disciplina concreta o desde la teoría, sino desde la perspectiva del oficio. El oficio de obrero, el oficio de dentista, el oficio de investigador o de investigadora tiene sus cualidades particulares. Por eso estamos hablando que tiene el método científico es muy particular. No sé si Vicky querías agregar algo a eso. No, solo que por ahí, bueno, esto que has dicho, que lo vamos a seguir viendo, cada una de estas cosas que hemos visto dentro de las 3 dimensiones o de las fases, está planificado verlo en las siguientes 5 unidades y que por ahí no se asusten, porque es lo que pasa, pero bueno, son procesos lentos de aprendizaje y también es otra forma de mirar los fenómenos, ¿sí? Porque por ahí esto que les decía anteriormente, la perspectiva del abogado está como muy ligada a solucionar problemas. Entonces, por ahí no nos paramos a pensar en el problema, pero ya tenemos la solución, porque es como estamos, en cierta forma, formateados los abogados y abogadas. Entonces, por ahí es eso, un ejercicio de pararnos, mirar, repensar, reconocernos ignorantes, como en algún momento había dicho Gaby, y que eso no por toda esta lentitud que implica un proceso de investigación, no va a haber un resultado en términos de conocimiento científico, ¿sí? Sí llevamos adelante el proceso de investigación de acuerdo a con rigurosidad y compromiso, obviamente, ¿no? Pero eso, y que por ahí es otra forma de mirar, va a ser otra forma de mirar el derecho y que implica eso, repensar, pararnos, mirar y demás. Bueno, muchas gracias, Vicky. Bueno, entonces, lo que les decíamos que íbamos a hacer hoy hemos mirado un poquito más en qué consiste la investigación. Digamos, hay un punto que me interesa ya ir, para no repetir el resumen de que venimos haciendo. Digamos. Nosotros, la práctica del investigador, de la investigadora, está basada en esta cuestión de tener estos 3 tramos con una forma de pensar particular, y es una práctica de pasito, te detenés, evaluás, reevaluás y seguís, diríamos. Por eso decía Vicky que si bien tenemos 3 tramos y 3 formas de pensar cómo abordamos la investigación, esos 3 tramos se dan en un momento cronológico, pero hay veces que es como el juego de la oca. Has terminado la planificación, has ido al planeamiento, te has ido al campo, y cuando has ido al campo, ups, te das cuenta, tenés que volver a replanificar bien. Yo siempre doy una experiencia mía personal. Yo he hecho mi doctorado en la Universidad de Oxford. A nosotros nos dan, mi doctorado era sobre el análisis y lo que propongo una nueva teoría de la decisión judicial,
que incorpora determinados elementos del contexto político y no tan solo jurídicos. Nosotros en la universidad te van monitoreando cómo avanzás. Tenés 3 exámenes, uno a los primeros 2 años, otro al 4.º año y lo último es la defensa de tesis. Yo pasé los 2 primeros exámenes. Ya hice el campo, estaba en la etapa de comunicación y a nosotros nos seguía un tutor o una tutora. Se enferma mi tutor, me cambian a una nueva persona, esa persona lee mi trabajo, yo pensaba que en 7 meses iba a hacer defensa de tesis y esa persona me dijo, tenés un gran problema que está relacionado al tramo 1, que es que estás conceptualizando mal algunas cuestiones. Y me dijo, tenés que volver a solucionar ese problema. No es que tenés que volver a hacer toda la tesis otra vez, sino tenés que volver otra vez. Y vos volvés atrás, como en el juego de la oca, quienes conocen ese juego de la oca, que le sale el casillero, vuelva a tal, estás en el casillero 20, vuelve al casillero 2. Ahora, ¿por qué esto? Diríamos, porque a diferencia de otros conocimientos, el conocimiento científico tiene que ser razonado, argumentado y elaborado sistemáticamente. Esa es la belleza frente a otros tipos de conocimiento. No porque es más valioso moralmente o no porque es más conveniente, no, es porque tiene una forma rigurosa de elaboración, ¿no es cierto? Por eso les presentamos los 3 tramos y las 3 dimensiones, porque no es cualquier cosa. Entonces, cuando alguien viene y dice, por ejemplo, en este mundo del COVID, lo de las vacunas es un invento de Victoria Gabriel y la decana de la Facultad de Derecho para insertarnos un chip nuevo. Entonces, ustedes escuchan ese argumento y ese argumento está lógicamente elaborado y te ata cabos y te dice, bueno, porque Gabriel trabaja para tal, que hace tal cosa y aquello y se conoce mucho con esta y así, entonces concretamente. Ese conocimiento, ese argumento lo quieren contrastar con conocimiento científico. Y ese conocimiento científico tiene décadas de producción sistemática minuciosa. Y alguien de un día para el otro dice, el COVID es un invento. Cuando vos tenés toda la cuestión científica. Entonces, ahí se mezcla. Ustedes están en perfecto derecho en creer ese conocimiento de sentido común de que el COVID no existe. Pero no pueden decir que ese conocimiento es científico. No es científico, lo científico es diferente. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo esto. Volvemos a las preguntas y ya cerramos si es que no hay comentarios, diríamos. ¿Por qué necesitamos saber investigación jurídica para identificarla o para elaborarla? Porque el derecho se dedica a una cosa muy, pero muy importante, que es la regulación de la interacción social entre las personas y de las personas con el Estado. No es moco y pavo hacer eso. Necesitamos buenos conceptos, necesitamos buenos argumentos, necesitamos buenas razones para decidir en un caso o para proponer una ley o para ayudar a nuestro cliente a que se tutelen sus derechos. Entonces, el conocimiento científico es una destreza que ustedes tienen que saber, ya sea para poder identificar qué es conocimiento científico jurídico o para poder elaborarlos. Y eso, por más que nos parezca un poco aburrido, tiene su plan de trabajo, tiene sus dimensiones, etcétera, que le hemos contado hoy. ¿Preguntas, dudas, sugerencias que quieran hacer antes que nos despidamos? Bueno, el trabajo práctico está bastante fácil, podemos decirles ahora. Es un primer ensayo, les recomendamos que lo hagan, les ayuda a mirar los textos. Les agradeceríamos mucho, no por nosotros, sino por ustedes, que no se delimiten a leer el texto para contestar las preguntas, sino lean el texto completo. Y el viernes que viene lo que vamos a hacer es, vamos a retomar la clase en base a estas preguntas, y ahí sí estaría muy bien que después de haber hecho el trabajo práctico traigan sus dudas, sugerencias, preguntas, lo que quieran. Muchísimas gracias y les esperamos los trabajos prácticos hasta el jueves a las 23:59, que les va a pedir el sistema a las 000
no les va a permitir entregar, o sea, 23.59 del jueves, hasta ahí les va a permitir el sistema, Vicky le está configurando de esa forma. El viernes vamos a hacer algunos tipos de devoluciones y el lunes como máximo van a estar las notas lunes a la noche. Muchísimas gracias y cualquier comentario, sugerencia, preguntas nos la hacen llegar. Muchas gracias y gracias Vicky por participar como invitado hoy en la cátedra. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Profesora.